Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de The Farm on Air. Hoy tenemos a una amiga muy querida con nosotros. Hace muchísimo tiempo que tengo ganas de sentarme aquí con ella y de que nos cuente sus experiencias. Bueno, vamos a pasar a presentarla y ahora seguimos. Doña Olivia Adlor, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Y cómo voy a estar? Invitada a tu podcast. Esto sí que mola. Bienvenida. Bien allá. Bueno, bien. Estás invitada a mi podcast, pero estoy ocupando vuestro espacio porque nos habéis cedido aquí en el 333 Experience de Costa Rica, vuestro estudio, para que podamos hacer un podcast aquí. Muchas gracias, Olivia. Muy bien que nos lo pasamos. ¿Cuántos años hace que nos conocemos, Olivia? ¿De verdad quieres contarlos aquí en público? No toca. Unos cuantos. Unos cuantos. Parece ayer. Olivia, cuéntanos un poco, ¿de dónde vienes? Mira, bueno, pues paisana tuya, ¿verdad? Yo vengo de España, llevo muchos años viviendo fuera del país. Llevo en estos momentos poco más de año y medio en México, pero vengo de Estados Unidos, donde he pasado los últimos 10 años trabajando, también en la sede de MSD. Bueno, porque ahora eres la Business Unit Director para porcino de México. Sí, señor. ¿O lo intentamos? ¿Cómo ha sido? No, eso lo eres. Eso no hay eso no hay quien te libre. ¿Cómo ha sido pasar de un puesto? Bueno, yo hoy, a mí me interesa mucho que nos cuentes cómo es cuando vienes de un puesto estratégico en el que los resultados económicos no son, bueno, no es que no sean lo importante, es que ni siquiera para ti tienen relevancia en el puesto que ocupas, a dirigir a un grupo humano en el que la performance, el desempeño, es la parte, clave, ¿no? ¿Cómo has dado ese salto? ¿Qué ha supuesto para ti? Bueno, para empezar, yo creo que es un salto que no te lo tienes que pensar mucho, ¿no? Porque si te empiezas a pensar, ya no saltas. Pero la verdad es que es una experiencia extraordinaria. Sí que he tenido mucha suerte en mi carrera, he ocupado pues, unos puestos en los que yo me lo he pasado fundamentalmente muy bien y he hecho cosas que me han parecido siempre muy interesantes. Pero en esta parte, cuando estaba en global y en la parte estratégica, sí que llegaban momentos que me faltaba un poco más la relación con el día a día, ¿no? Entonces, pues al decidir dar este salto, lo que me estaba dando cuenta, pues ya en este año y medio, casi 2 años, como te comento, es que la realidad puede llegar a ser muy distinta de lo que uno cree cuando está... De cómo te lo imaginas arriba, ¿no? ¿Verdad? Uno intenta ser, pues, hablas con la gente y estás en contacto y intentas hacerte la imagen más realista posible, pero nada se compara con estar ahí al pie del cañón y al fuego día a día, ¿verdad? Con el trabajo de campo. Claro, porque, nosotros yo sí recuerdo porque, hemos tenido una relación de trabajo de muchísimo tiempo y sí que hemos dedicado mucho tiempo a intentar entender al cliente, ¿no? Pero la realidad es que el cliente, cuando llegas, es tan específico, ¿verdad? No son porcentajes, es uno concreto que tiene unas cosas que decidir. Bien, nosotros siempre con cariño, pero siempre nos reíamos un poco de que tú hablas con un país y le hablas de otro país y decías, no, pero es que mi país es diferente, ¿verdad? Y al final acabas diciendo, ¿qué tan diferente pueden llegar a ser los países, no? Y vienes aquí y ahora soy yo la que digo, no, pues que México es diferente, ¿no? El país es diferente. Entonces sí que la verdad te das mucha cuenta de cómo son las cosas día a día. Entiendes mucho mejor a veces por la reacción de algunos compañeros, por qué sí te aceptaban algunas ideas, por qué no te las aceptaban. Y al final dices, pues sí es algo que tenía que haber hecho, porque aunque algún día a lo mejor vuelva a la parte estratégica o no, lo que yo ya me llevo conmigo es ese conocimiento profundo de lo que sí puede llegar a funcionar y lo que no, ¿verdad? Claro. Y la relación con el cliente. Y vamos a la otra parte que a mí me interesa mucho, que es la alineación con el equipo. El trabajo con personas con las que nunca has trabajado y a las que tienes que convencer de que se alineen bajo una idea, bajo tu idea estratégica y que te ayuden a implementarla. ¿Cómo has hecho y qué ha pasado con esto? ¿Cómo has trabajado este reto? Por suerte, sí había parte del equipo que yo conocía, ¿verdad? Porque al final, pues, México siempre es uno de los grandes países para MSD, obviamente, pues, puesto que lo es para la porcicultura. Entonces sí había algunos del equipo que ya conocía. Eso siempre te facilita un poquito la entrada, ¿no? No llegar como una completa desconocida. Pero el reto más importante es precisamente eso de que llegar a un equipo y convencerles que tú tienes algo que aportar,
¿verdad? Que no vienes a ser su jefa, no vienes a ser la que manda, vienes a ser alguien que viene a sumar, ¿no? Y si tú no has estado nunca aquí, ¿qué es lo que me vas a poder aportar, ¿no? ¿Y de qué me sirve que tú ya puedas estar en esa parte global, en las partes estratégicas? Si yo lo que necesito no es de aquí a 10 años, yo necesito cerrar mi semana, mi mes, mi trimestre. Entonces, mucho eso, primero escucharles mucho, ¿no? Esa humildad de, bueno, pues sí, la verdad es que vengo sin saber de muchas cosas, estoy más que abierta a que me enseñéis, tenéis mucho que enseñarme. Y de ahí, pues ir de poquito aportando, mira, pues esto es lo que yo sé hacer. ¿Qué te parece? ¿Puede funcionar? ¿Te gusta? ¿Te sirve? Y es un poquito prueba y error hasta que empiezas a crear esa confianza, ¿no? De tú me puedes aportar, yo te puedo aportar, juntos pues somos más fuertes. Y es un trabajo constante, la verdad, nunca se termina de llegar donde uno quiere llegar y qué bueno, porque por eso nos da siempre más trabajo. Oye, y a nivel personal, ¿qué ocurre cuando, si se da el caso de que no encajas personalmente con alguien? ¿Cómo eres capaz de disociar o no? ¿O qué te pasa? ¿Cómo es capaz de disociar ese trabajo con esa relación personal en el día a día de alguien que te tiene que trabajar? La verdad, a lo mejor te voy a dar la respuesta que no es la comúnmente aceptada, pero yo no sé si se puede realmente disociar la parte personal de la profesional. Porque al final somos personas que trabajamos con personas y la mayoría de nosotros pasamos hasta más tiempo en el trabajo de lo que pasamos en casa. Sin duda. ¿Verdad? Les digo siempre al equipo, si por la mañana os despertáis infelices de tener que ir a trabajar, vayamos a mirar otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo disocias? Pues intenta siempre ser lo más profesional posible. Esa parte que es complicada de no tomarte nunca nada personal, ¿no? Y siempre intentar ponerte en los zapatos del otro, ¿no? ¿Por qué reaccionó así? ¿Por qué no encajamos? ¿Qué es lo que nos falta? Pero no se disocia y sí que hay veces en que uno a lo mejor tiene que prescindir de alguien del equipo porque esa persona precisamente no encaja al equipo y no les hace sentir bien. Y en lugar de sumar, resta y hacer que las cosas vayan para atrás. Entonces, no se puede realmente... Aunque sea bueno en su trabajo. Aunque sea bueno en su trabajo, sí. De hecho, puede aportar más, yo creo, una persona que a lo mejor tenga un poquito menos de skills, pero que le tenga ganas, que motive al equipo, que cohesione, que los lleve para adelante. Claro. Esa parte es extremadamente importante. Claro, es que al final, en un equipo de trabajo fácil, la armonía es bueno, como en una orquesta, ¿no? O sea, si no suena todo donde tiene que sonar y en el momento que tiene que sonar... No te sale la madre. Hasta el del platillo, ¿no? Sí. ¿Sabes? Que el del platillo que está siempre que vas a una orquesta y dices, ¿qué hará ese tío ahí? Y lo único que haces cuando termina es de hacer ¡pam! El tío. Pero si este no lo hace en su momento, pues ahí que te... Se ha cargado todo el resto de la obra de los demás. Sí, me gusta eso. Yo estoy un poco de acuerdo, estoy bastante de acuerdo contigo. A mí he tenido personas en mi equipo que eran sumamente buenas, pero que a mí me generaban... Personalizar a mí suena como si porque eres el jefe tienes más capacidad de te puedes tomar esa decisión a la ligera y no es cierto. No, al contrario, tiene mucho más peso. Claro, el tema es que cuando tú ves que chirría en el resto del equipo, no, pues gente que a lo mejor pues es demasiado individualista en un equipo en el que hay que, en el que hay que tomar, pues es verdad que a mí, por ejemplo, yo por eso te hacía esa pregunta, porque a mí me resulta imposible discernir, me da igual lo buenos que sean, ¿no? Pero mira que ese punto es interesante porque lo del lobo solitario, ¿no? Y tampoco eso es necesariamente muy malo. No puedes tener un pack de lobos solitarios, ¿verdad? Pero siempre que ese lobo solitario haga bien lo suyo y no cause ningún estrago en el resto del equipo, porque también hay tareas que a lo mejor son un poquito más solitarias. Sí, ¿no? está claro. Pero... Olivia, aterrizas en México, un país... De puros hombres, esto es un hecho, ¿no? Y vienes... No, es un país muy masculino, es cierto, ¿no? Sí, sobre todo en nuestro medio. Es un país muy masculino, no hay, a pesar de lo que dicen ciertas corrientes, no hay nada malo en la masculinidad, pero lo sí, hablamos luego. Pero sí es cierto que existe, ¿no? Y ¿cómo te ha recibido? ¿Has notado que ha habido... choque por ese motivo? Bueno, primero respóndeme a esto y luego seguimos con la siguiente parte que te quiero preguntar. No. Te la puedo hacer muy corta, pero te explico un poquito más. La verdad es que no. Y qué bueno que alguien ya me hizo esa pregunta antes, porque la primera vez que me hicieron la pregunta me quedé así pensando yo, ¿y qué voy a responder a eso? No estoy segura. Entonces sí lo empecé un poquito a pensar y analizar
si realmente he sentido algo. La verdad es que no. Sí es una profesión muy masculina, sí es un país a lo mejor sí donde, ¿no?, visualmente predomina más, pero yo no he sentido para nada negativo en ese sentido. Es un país extremadamente acogedor, sí, muy acogedor, de donde vengas, quien seas, entonces eso ya te hace sentir realmente muy a gusto. Y en el sector, al contrario, yo creo que de hecho hay una cierta apreciación por las mujeres, porque somos pocas y en general se las considera muy bien en trabajo de granja y en trabajo de producción. Entonces, a lo mejor al contrario, hasta venimos con un punto positivo, ¿no? Es que la realidad que comentas es que, bueno, somos dos españoles emigrados a México, ¿no? Sí. Y a mí, yo tengo la misma sensación que tú. Cuando llegas a este país, tienes, bueno, el ser humano es prejuicioso, ¿no? Y tienes ciertas ideas preconcebidas, si no quieres llamarlo prejuicios, pues ideas preconcebidas. Sí, es inevitable. Sobre cómo es el país. Y cuando llegas te encuentras a una gente con una calidad humana, con los brazos abiertos. A mí, o sea, sabes que en España parece que están contando, ¿no?, que si tenemos que pedir perdón por la reconquista. No, y llegan estas cosas, pero llegan estas cosas, ¿no? Sí, entonces, sí, la gente cuando vas allí o cuando vuelves a casa te dice, oye, pero ¿y a ti allí cómo te tratan? Que no sé qué. Pues sinceramente, me tratan de puta madre. Perdón por la expresión, pero es que es una realidad. O sea, es un país que a mí, y yo lo veo contigo, y lo veo con tu equipo, lo veo en tu equipo, lo veo en la gente cuando me invitáis a dar charlas en las que pues, no hay, es verdad que no hay tantas mujeres, pero sí que es cierto que los hombres son súper acogedores. Veo cómo te hablan, cómo respetan, cómo tratan. No hay ninguna condescendencia, no hay ningún, y dentro de tu equipo, pues igual, es un equipo muy masculino de gente que te escucha y que presta mucha atención y te pides. A mí estoy totalmente de acuerdo contigo. En España ese paso ya se está dando, ya no hay, ya el sector no es tan masculino. Claro, ¿no? Sí está cambiando. Ya hay, sobre todo se nota en las donde más es en las veterinarias, ¿no? Ahora mismo en la carrera de veterinaria en España, pues yo no sé, si digo un porcentaje me lo voy a inventar, así que no lo voy a decir, pero la realidad, pero la realidad es que la gente joven ahora, hay muchas, en la empresa de mi familia, la veterinaria jefa, o sea, la jefa de producción y la anterior jefa de producción han sido mujeres, ¿no? Entonces eso aquí yo creo que empezará a llegar. Sí está pasando también, lo que pasa es que también está la otra tendencia conjugada a eso, que es que se van mucho a pequeñas, ¿verdad? Pequeñas especies. Sí, claro. Pero sí empieza a haber un cambio y pues al final es un cambio para bien, ¿no? Sí, yo creo que al final va evolucionando y eso es lo que haga falta, que evolucione según lo necesite la sociedad. Mira, te voy a hacer la penúltima pregunta, ¿vale? Los equipos. Yo tengo la suerte de contar con un equipo estupendo en España y de estar creando un equipo estupendo aquí. Es el reto más grande que tengo como yo qué sé, no me gusta nada la palabra líder, porque tengo como responsable de una agencia, ¿no? Es el reto más grande que tengo. Conseguir que la gente se sienta cómoda, se sienta retada y que quiera. ¿Cómo trabajáis eso? ¿Cómo trabajas eso desde MSD? Y tú, sobre todo, que te pregunto, que estás aquí. Sí, de hecho es que tienes razón, si tuvieras que escoger la principal labor, que igual tampoco me gusta mucho esa manera de decir, pero la palabra del líder o del jefe o del manager, como lo quieras llamar, es esta. O sea, si tú consigues armar un buen equipo, tu trabajo se simplifica enormemente. ¿Cómo lo consigues? Yo creo que es una cuestión de mucha paciencia, para empezar, porque cuando tú empiezas a tener un equipo y te falta gente y tienes que ir a contratar, estás muy tentado de ir rápido, ¿verdad? Necesito poner a alguien en este puesto ya, porque si no, ¿quién va a hacer el trabajo? Y somos pocos y se nos acumula y tal. Y ese es tu peor enemigo. Porque, si eso lo hablamos mucho en el equipo, la gente realmente buena, a la que tú quieres tener, otros también la quieren tener y seguramente otros la tienen, esa gente. Y a lo mejor no es la gente que te va a venir a tocar la puerta, ni cuando tú pones el puesto, ¿no?, o el LinkedIn o donde sea, no son los que se van a ir a postular, porque esa gente que son buena y que tienen los skills y que van en el equipo, pues son apreciados, los tienen bien contratados, y entonces hay que tener la suficiente... Y si tú aprecias la lealtad,
seguro quieres a alguien que la esté dando. Exacto. A ver, también todos somos conscientes que, sobre todo hoy en día, no estamos en la época de nuestros padres, donde siempre la misma. Pero una es esa, la paciencia de decir, sí, me cuesta no tener un puesto lleno. Efectivamente me cuesta, pero me va a costar mucho más tener a la persona que no es la correcta y desgraciadamente a lo mejor tener que deshacerme de ella o que me cause un problema en el equipo. Entonces, 1, la paciencia esa. 2, irla a buscar pues en los lugares correctos. Si esperas a que te vengan a buscar a la puerta, pues seguramente no va a ser quien tú necesites. Entonces, esos 2 primero. Y, bueno, los skills, pues gente con skills mucha, ¿no? Pues con buena formación y todo, pero irse a fijar mucho precisamente en esa cohesión del equipo. Cómo encaja, ¿no? Cómo esa persona encaja en lo que tú quieres, exacto, en lo que tú quieres crear. Te puedes usar herramientas como los perfiles, apoyarse mucho de recursos humanos siempre, que tiene ese otro feeling. Es que vosotros además tenéis unos recursos humanos estupendos. Tenemos unos muy buenos recursos humanos. Entonces, yo creo que es sobre todo eso y también, al final, involucrar a tu equipo a que te ayude también a escoger al equipo, porque ellos son los que van a tener que acoger y que trabajar con ellos. Entonces, que no sea decisión tuya únicamente, ¿no? Involucrarlos también a esa decisión. Es que, ¿sabes qué pasa? A mí me ha ocurrido que he tenido personas muy buenas que a mí me han solucionado muchos problemas y luego me generaban problemas fuera de casa con los clientes o que me hacían, ¿sabes? Personas que eran realmente buenas en su trabajo y realmente buenas compañeras, pero luego me faltaba un toque final. Entonces, sí, yo creo que el tema, y fíjate, a mí, eso de los conocimientos que dices, me parece, pero a mí las aptitudes es que, ¿sabes qué pasa? No, yo creo que no tenemos realmente, que ningún trabajo es tan complicado, ¿sabes? O sea, todos podemos aprender. Y entonces, para mí el tema siempre tiene que ver mucho más con la aptitud. Que con la actitud que con la aptitud, ¿sabes? O sea, si alguien tiene ganas de aprender, a mí me interesa más que alguien que sea excepcional en lo que hace. A lo mejor también, yo qué sé, pues se da por mi experiencia, pero me ha funcionado mejor. No, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que eso cuesta mucho más de evaluar, claro, ¿no? A mí siempre me han parecido muy tramposas las entrevistas. Sí. Que al final pues es un método que tenemos a falta de otro, pero hay gente que es excepcional en entrevistas, que se marcan el día correcto y luego solo otra cosa. Por eso, aunque no quede muy, no sé, a lo mejor no queda muy profesional decirlo, pero lo del gut feeling sirve mucho porque es como es si conectas y no conectas con una persona. Y bueno, y a saber que pues desgraciadamente todos llegamos a cometer errores y sobre todo no cargar el error. Si resulta que que la persona es la correcta. The sooner the better, ¿no? Cuanto pues sí, antes. Porque para ella, para la persona, para ti, para tu equipo, es lo que más cuesta, yo creo, siendo líder, tener que deshacerte de alguien, porque no te deshaces de un trabajador, te deshaces de una persona, ¿no? Que tiene familia, que tiene... Es horrible. Pero pues si tú no estás bien y esa persona no está bien... Es horrible, pero fíjate, ¿has visto Up in the Air, la peli de George Clooney? Está en la que él va viajando todo el rato y es un tío que se dedica a despedir gente. Entonces, cuando llegaba, ¿te acuerdas? El tío llegaba allí a donde los tíos se decía, se abre un horizonte de oportunidades frente a ti. Tú querías ser cocinero, ¿verdad? Y entonces, este es un tema muy... A mí me cuesta una barbaridad. Pero la realidad es que si prolongas en el tiempo esa decisión, los ambientes se enrarecen. Y es malo para esa persona, para ti y para el resto del equipo. Y estoy seguro que también has sentido esa sensación. O sea, te sientes mal y súper nervioso y llega el día, lo haces y ahí sientes que se te quita un peso de encima, ¿no? Y a veces hasta te dices, ¿y por qué no lo he hecho antes? Si realmente... Eso te dice, has hecho lo correcto. Se te quita a ti y en un porcentaje altísimo de los casos se le quita también a la otra persona. Porque si tú... O sea, yo creo que si alguien... O sea, si tú estás sintiendo que esa persona no encaja en el sitio en el que está, esa persona la está sintiendo igual que tú. ¿Verdad que sí? Igual que tú. Lo que pasa que, bueno, nos da miedo. Olivia, que os tengo que dejar el estudio para la siguiente grabación. Miguel, estás en casa cuando estemos... Oye, muchísimas gracias por atenderme. Tenía muchas ganas de que estuvieras por aquí. 2 españoles en México. Aquí ahí vamos con fuerza. Vamos a seguir aprendiendo. Olivia, muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Muchas gracias por venir. Hasta luego. Hasta la semana que viene.